Ciencias, producto de nuestra situación universitaria, vamos a dar continuación al cuarto encuentro de investigación de la facultad. El capítulo que corresponde al día de hoy tiene que ver con los proyectos que se han gestionado desde el Instituto Hábitat y vamos a iniciar por el trabajo del profesor Orlando Forero y de su grupo. Entonces, profesor Orlando, le doy la palabra para que iniciemos entonces la presentación. Bien, agradezco a la profesora Patricia, al señor decano, al profesor Naranjo y a todos los presentes por darnos esta oportunidad de socializar algunas de las intervenciones que tenemos en el ámbito de la investigación. En particular les voy a presentar algo que ya también hemos socializado en otros escenarios y es el resultado del trabajo de investigación que se hizo desde el Grupo DIMA. El Grupo DIMA es el Grupo de Investigación Interdisciplinario en Nuevas Tecnologías de Diseño, Manufactura y Automatización. Participan la Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ingeniería. En particular, pues soy el representante del grupo en la Facultad de Artes. La línea de investigación que manejo es exploración, diseño e innovación sostenible de materiales, procesos y productos. En ese ámbito es que tenemos el proyecto que les voy a presentar. Sigue, por favor. Bien, entonces el proyecto, como ven ustedes, se llama Exploración de la biomasa residual de la especie invasora Ules europaeus, que la conocemos como retamo espinoso. Buscamos aplicaciones ambientalmente sostenibles. Ese fue como el propósito y por eso aparece en nuestro título. Yo soy el director del proyecto y tengo como coinvestigadora la diseñadora industrial Angélica Forero Cortés, que ya es egresada de nuestra escuela de diseño. Adicionalmente, pues tengo que hacer los agradecimientos a algunos estudiantes, como aparecen ahí, y hay una referencia de los laboratorios que utilizamos para nuestra parte experimental. El laboratorio de pulpa y papel de aquí de la facultad, la planta piloto de la Facultad de Ingeniería, el laboratorio de residuo de plaguicidas que está en la Facultad de Ciencias, en Química, el laboratorio de análisis de papel del SENA y el laboratorio de biotecnología del Jardín Botánico. Puedes pasar. Muy bien, entonces el primer contexto es mirar la especie que estábamos trabajando o que queremos trabajar. Ules europaeus, el retamo espinoso. Entonces es una de las especies invasoras proveniente de la península ibérica. Llegó aquí hacia los años 50 y está catalogada entre las 100 especies invasoras más dañinas en el mundo. En nuestro contexto de Colombia, pues está dentro de las 10 especies con mayor potencial invasor. Entonces, puedes pasar. ¿Qué características tiene esta especie como invasora? Entonces, alta tolerancia a diferentes tipos de suelo, eficiencia en extraer y retener nutrientes logrando un rápido crecimiento, reproducción asexual por propágulos y sexual por semillas, y sus tamaños pues están alrededor de 2 milímetros, y semillas viables en el suelo 20 a 40 años, que es algo preocupante para el contexto que tenemos. Bien, la problemática de invasión en la región que abordamos, que fue el Distrito Capital. Dentro de esos 3 elementos en los que consideramos siempre la sostenibilidad, y más si nos referimos a las ciudades, pues no podemos apartarlo, ¿cierto? Entonces, dentro del contexto ambiental, hay 3.000 hectáreas invadidas. Hay presencia en ecosistemas estratégicos, que son los de páramo y los de bosque alto andino, es decir, bosque alto andino estamos reconociendo alturas de 3.200 a 3.400 metros sobre el nivel del mar, que son altamente estratégicos para la sostenibilidad de las ciudades y de la región donde están presentes. Esta especie tiene un riesgo de incendio debido a la constitución interna por la presencia de aceites que son bastante combustibles en presencia ya de radiación solar.
Dentro de lo social, pues hay pérdida de bienes y servicios ambientales, que es algo que también marca la pauta dentro de la sostenibilidad de las regiones, y digamos que desplaza las posibles utilizaciones de esos territorios en actividades que pueden ser parte fundamental para el sostenimiento familiar. Entonces son terrenos potencialmente productivos, pero que están invadidos por retamo espinoso. Hay un incremento de los focos de inseguridad dentro de lo social. Se han considerado como aplicaciones desde el punto de vista de ornamental y a veces de cercas vivas, pero realmente se convierten en sitios que potencializan la inseguridad por el entramado que generan y realmente pues se constituyen en un foco para inseguridad de los habitantes de la zona periférica donde está presente el retamo. Y económicamente pues hay dos puntos fundamentales: el incremento de los costos de adecuación de las tierras para cultivo, es decir, cuando erradicamos o cuando se hace el proceso de erradicación y hace la remediación, el costo asociado a remediar es bastante alto, es muy considerable por unas condiciones que tiene el retamo. Fisiológicamente no fija nitrógeno, apropia y esteriliza terrenos y apropia nutrientes, y entonces eso hace que el suelo sea infértil una vez que es desalojado. Y el otro aspecto económico es que se proyectó y se presupuestó que la erradicación y mantenimiento de la parte de área invadida en el distrito capital tiene un costo aproximado de 25.000 millones para un periodo de 14 años, de los cuales ya van 2. Entonces, vemos que es considerable el costo asociado para este tipo de actividades. Puedes pasar. Ahí vemos una panorámica de lo que es realmente el retamo. Aquí estaba en el parque, si quieres la devuelves por favor, en el Parque Metropolitano La Arboleda, localizado en San Cristóbal. Pero creo que todos nos hemos dado cuenta que el retamo está presente en todo lado. Aquí nomás en el CAN, cerca del Instituto de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, hay una gran invasión de retamo. Bien. Bueno, técnicas de control de la invasión. Entonces, ¿qué técnicas se estaban utilizando? Quema controlada in situ y los efectos negativos, pues rebrotes de la especie. Es una de las condiciones que tiene esta especie, y es que sus semillas son altamente resistentes y entonces no son consumidas en las quemas. Es más bien una propiedad que tienen para hacerse todavía más propicias a abrirse, en términos desde el punto de vista de ingeniería y no biológico, ahí sí me excusan, y propiciar que por efectos climáticos pueda darse la posibilidad de volver a generar, retoñar y volver a generar una planta de estas. Entonces hay rebrotes de la especie cuando se hacía quema controlada. Relleno en zanjas. Entonces hay que hacer unas grandes excavaciones, el efecto que tiene, y hay unos rebrotes de la especie precisamente por esa gran resistencia que tiene. La transformación de materia orgánica, que fue tal vez una de las alternativas que planteó el Jardín Botánico antes de que llegáramos nosotros a tomar la problemática. Y entonces esa transformación de materia orgánica no es otra cosa que el compostaje, y por las condiciones que tiene la especie en sus semillas, pues realmente lo único que se estaba generando era una germinación de semillas y una propagación del problema hacia donde se llevaba ese compostaje. Entonces recordamos que el compostaje se convierte en un insumo más para poder potencializar la productividad agrícola de los suelos. Entonces, en este caso, pues resultó nefasta. Puedes pasar.
Muy bien, entonces aquí básicamente, esto lo pasamos rápidamente porque digamos que la erradicación lleva 18 años, el Jardín Botánico ha trabajado 18 años consecutivos en esa problemática, pero no han tenido realmente unos resultados ya que sean favorables desde los 3 puntos de vista que vimos de sostenibilidad, tanto ambiental, social y económica. Puedes pasar. Entonces nos propusimos estimar el potencial de valorización de la biomasa residual. El jardín tiene un problema, era fundamentado en esa biomasa. Hacen erradicación, pero queda una gran cantidad de biomasa disponible y no se sabe qué hacer con ella por la problemática de bioseguridad. Entonces teníamos un reto grande en el grupo de investigación y era poder establecer una propuesta dirigida a manejar esa biomasa, pero con un referente bastante álgido, que era la bioseguridad. Cualquier propuesta que podíamos hacer tendríamos que estar monitoreando el escenario de bioseguridad para que nuestra propuesta, nuestros resultados de propuesta no fueran perversos y finalmente cuando retornara al ambiente lo único que hiciera era propagar nuevamente la especie. Entonces ahí estaba esa es la propuesta del trabajo. Puedes pasar. ¿Qué metodología seguimos? Entonces aquí rápidamente les cuento, son 4 etapas en 2 fases. Las 3 primeras etapas combinan la fase 1 exploratoria y la fase 2, que es la fase experimental, pues cubre la 4ª etapa. Este proyecto tuvo el alcance solo en la primera fase, la exploratoria. Está en vías de poderse financiar la segunda fase experimental. Bien. Primero que hicimos fue el reconocimiento, en este orden, el reconocimiento de la problemática y de la especie. Y para esto pues realmente fuimos algo exigentes. Tuvimos una consulta de 119 fuentes documentadas utilizadas de bases de datos. Y en bases de patentes rastreamos 26 patentes, 15 de las cuales realmente son contemporáneas, del 2014. Eso nos daba un escenario realmente de poder generar una perspectiva de las aplicaciones que podíamos llegar a proyectar. Listo, puedes pasar. El primer escenario fue buscar la obtención de pulpa celulosa. Como es un arbusto, veíamos que por características físicas podíamos tener un gran potencial de celulosa. Y la primera, digamos que nuestra hipótesis iba enfocada a hacer la valorización de esa biomasa a partir de la utilización de pulpa celulosa con destino papelero. Y pretendíamos hacer cerrar el ciclo en el jardín botánico. Si el jardín podía producir su papel, pues sería interesante, valorizaríamos esa biomasa residual. Y así fue que empezamos a hacer el proceso pues digamos que el diseño de experimentos que manejamos fue muy riguroso y siempre asociado a ese componente de bioseguridad. Puedes pasar. Entonces, ¿qué características químicas obtuvimos de la biomasa? Se refleja ahí. Pero lo más interesante aquí de las 2 tipos de muestras que hicimos, ¿cierto? Fue establecer los contenidos de celulosa, de hemicelulosa, lignina, cenizas y humedad que tenían, que son propiedades o características químicas que podemos asociar a una biomasa y podemos enfocar el potencial que puede tener. En este caso, lo que pretendíamos llevarlo a pulpa papelera. Puedes pasar. Utilizamos el proceso de hidrólisis alcalina fría y generamos 2 tipos de material con el propósito de establecer cómo serían sus potencialidades en lo que hipotéticamente podíamos formular o queríamos encontrar y que habíamos formulado como hipótesis. Puedes pasar, por favor.
Entonces, en este escenario es donde viene un trabajo exhaustivo de la parte de bioseguridad. Hicimos una evaluación de la inviabilidad de las semillas, es decir, que una vez que obtuviéramos un resultado, ya fuera para pulpa celulosa, papelera o para cualquier otra aplicación, tendríamos que estar muy seguros de que cuando retomara ese producto, fuera retomado por el ambiente, no nos generara la capacidad de rebrotes y otra vez de tener la especie. Entonces hicimos una marcación con tetrazonio, con cloruro de tetrazolio, y generamos el protocolo de 20 semillas por triplicado en los dos procesos. ¿Qué buscábamos? Mirar si el proceso químico de obtención de pulpa celulosa nos servía directamente para, digamos, inutilizar esas semillas que están presentes en la biomasa. Y la otra era establecer si no se podía conseguir con la hidrólisis alcalina, por la resistencia que tienen las semillas, ¿qué otro medio sería más seguro? Entonces encontramos que el resultado fue positivo en la medida en que no tuvimos rebrotes en las semillas. Aquí vemos en la parte inferior la evaluación por siembra en sustrato inerte, una evaluación a 30 días, las semillas se comportaron bien. Es decir, no tuvimos rebrotes, entonces eso nos permitió tener más seguridad en la formulación y en el establecimiento ya de la materia prima base de lo que queríamos proyectar como resultado final de la aplicación y valorización de la biomasa. ¿Qué encontramos? Que el comportamiento de las semillas era mucho más efectivo desde ese punto de vista de bioseguridad si se utilizaba un proceso de bioextrusión. Normalmente para la pulpa papelera lo que se hacía, pues lo que se acostumbra es hacer un picado de esa materia prima. Entonces aquí hicimos las dos experiencias, una con picado que fue positivo, pero nos dejaron algunas dudas al haber evaluado las semillas, y optamos por modificar el proceso y pasarlo por una bioextrusora, con lo cual obtuvimos una mejor presentación de la materia prima y también logramos descartar cualquier posibilidad de propagación una vez que regresara al medio ambiente nuestra aplicación. Entonces involucramos ya ahí el proceso de bioextrusión como un aporte a lo que estábamos trabajando. Puedes pasar. Entonces la caracterización del material en función de la evaluación que se hizo con la proyección que teníamos de pulpa papelera. Entonces aquí simplemente estamos mirando cómo se presentaba la biomasa picada y la biomasa bioextruida. Puedes pasar. Bien, aquí es lo más interesante, y es que aquí es donde se cae la estantería, ¿cierto?, para la investigación, pero donde nos refuerza las posibilidades de acción. Entonces, el comportamiento de la biomasa y básicamente de la pulpa papelera extraída del proceso de hidrólisis alcalina no representó serios inconvenientes porque su comportamiento realmente no fue favorable para aplicarse en pulpa papelera. Aquí ya la hipótesis de que sería un buen proyecto valorizarlo para papel se nos cayó, porque al hacerle el comparativo de sus diferentes propiedades, no nos resultó óptimo para papel. Puedes pasar. En este, por ejemplo, se hacen las especificaciones más del comportamiento de la fibra, como la fibra desde el punto de vista de análisis para esa aplicación papelera no se comporta bien, entonces comparado con otras fibras que sí normalmente son viables para papel, pues no representaba realmente una posibilidad exitosa de valorización. Puedes pasar. Bien.
Entonces vino la alternativa, pensamos en formular un material con 2 componentes adicionales de origen orgánico, que aparecen como componente A y componente B, porque en este momento pues está adelantando, más o menos el proceso de patente va en un 45 a 50%, perdón. Pero por eso aquí en la transparencia no puedo colocar los otros 2 componentes por la protección que hay sobre el proceso. Pero, ¿qué es lo positivo de esto? De todos los ensayos que hicimos, logramos obtener un material que ya no iba a ser una pulpa celulosa, que ya no iba a ser utilizada para generación de papel, sino que iba a ser parte de un nuevo material compuesto con 3 elementos básicos. Uno de ellos es la pulpa de Hules europaeus, o sea, del retamo, y 2 adicionales que nos daban la posibilidad de configurar y llegar por un proceso industrial a obtener resultados como el que aparecen abajo, que son una posibilidad de utilizarse en empaques generados con ciertas condiciones y básicamente por un proceso de termoconformación que nos permitía tener unos buenos resultados. Este es entonces ya el resultado de nuestro proyecto de valorización. Lo hemos llamado Ecoretam. Ecoretam es el asocio que le hacemos a nuestro material, que queremos intentar llevarlo a una configuración ya más regular y que pueda competir en un mercado. Entonces, las evaluaciones de los aspectos de la fibra pues nos dieron un parámetro más asociado a utilizarse en una matriz de estas como refuerzo más que como sustrato. Entonces, este es como el resultado de nuestro trabajo de investigación asociado a valorizar esa biomasa residual. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, nos queda la fase 2 de nuestro proceso, de nuestra metodología establecida para la investigación. Esa fase 2 pues está asociada a que podamos obtener estos resultados con el propósito ya de configurar todos los elementos necesarios para la patente. Y está asociada a una etapa de caracterización del comportamiento del Ecoretam, y ahí que vamos a buscar determinación de biodegradabilidad. En el mundo ambiental y en la temática ambiental siempre hablamos de biodegradable, pero es bastante complicado llegar a establecer realmente el grado de biodegradabilidad de cualquier producto o de cualquier material. Esa es la preocupación que siempre se tiene cuando investigamos materiales, y por eso de una vez no podemos decir que es biodegradable 100%, sino tenemos que hacer una determinación bajo una norma internacional. Entonces, la segunda fase va orientada a establecer realmente el tiempo de biodegradabilidad que pueda tener nuestro material. Por eso lo llamamos materiales ambientalmente amigables. Cuando tengamos ya los resultados finales, seguramente va a ser plenamente amigable o medianamente amigable, no sé, tendríamos que ver eso. Las propiedades físico-mecánicas del material para poder generar una ficha técnica y poderlo realmente estar en una disposición comercial. El comportamiento ambiental del proceso productivo, que es otra de las grandes complicaciones cuando hablamos de amigabilidad con el ambiente. Entonces, a veces el resultado sí es muy amigable, pero el proceso productivo tiene serios inconvenientes y nos afecta de una u otra forma el medio ambiente, y entonces tenemos que establecer ya operaciones unitarias básicas que nos permitan amortiguar esos impactos negativos. La evaluación del ciclo de vida del producto para poder darle ese carácter de sostenibilidad. Ese es un escenario que tenemos que contemplarlo en esta segunda fase, y cerraríamos un ciclo bien interesante. Que también podemos asociar como etapa 2 de esta fase 2 del
proyecto, son las aplicaciones potenciales de materiales. La consolidación del proceso de patente nos permite establecer ya usos determinados del material. Entonces ya tenemos se hicieron unas prepropuestas, en este momento pues yo estoy preparando el documento para hacer un documento de consolidarlo como una publicación, porque tiene muchos elementos valiosos dentro de la investigación del proceso riguroso que se llevó a cabo en esa etapa de investigación. ¿Podrías pasar, por favor? Tenemos una serie de conclusiones que realmente van asociadas desde la parte técnica, como también desde la parte global de generar expectativas para poder trabajar este tipo de desarrollos. Entonces, básicamente es que podemos tener un proceso de erradicación seguro, y que esa posibilidad de la biomasa que se nos genera por toneladas provenientes de esa erradicación, pues se nos convierta también en ingresos positivos en su retorno ya, y podemos darle como una contemplación desde la economía circular. ¿Podrías pasar, por favor? Creo que no, podemos pasarlas porque realmente pues son conclusiones que de pronto quedan en las memorias, y pues aquí realmente nos interesa es ver y plantear las posibilidades que tiene el material. Entonces, el valor agregado de este material se evidencia en su amigabilidad, por eso les hacía énfasis de eso, con el ambiente. En el beneficio económico por ser resultado de valorización de una biomasa residual, y en las prestaciones a la población con aplicaciones en productos de uso cotidiano. Entonces el Jardín Botánico está muy interesado en generar toda una línea de productos con esa biomasa y demostrar cómo se cierra el ciclo en ese tipo de proyectos que hacemos, buscando que esa biomasa pase a ser valorizada y se contemple como una posibilidad para generar actividades asociadas, paralelas, y aplicaciones de beneficio para una comunidad. Eso es todo. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias.